Le agradezco a los jóvenes que se esforzaron en cada parte del programa. Seguramente ustedes mismos estarán extrañados de que es algo raro lo que estamos haciendo hoy. Y sí, es algo muy distinto, porque estamos simplemente evocando algunas ideas, algunas cosas que sucedieron allá por el año 1500 de nuestra era. Y déjenme decirle algo. Esta semana tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México con mi hijo y su prometida, y quise aprovechar para ver a una familia, mi tía, mi segunda madre, que está en la Ciudad de México, y fui a verla. Y sucedió algo curioso. Estábamos tomando café y charlando, y de repente salió el tema de la vacuna del COVID. Y entonces mi tía empezó a decir que ella no creía en la vacuna, que ella no se había vacunado y que ella no se había enfermado en toda la pandemia. Y estábamos bromeando, y de repente tuve que quedarme muy serio, porque mi tía estaba hablando en serio. Ella afirmaba que el COVID fue un invento del gobierno y que la vacuna era una forma de matar a mucha población para que fuéramos menos, porque ya somos demasiados. Mi tía tiene casi 90 años y estaba muy convencida de que entonces todas las personas que se habían vacunado iban a morir paulatinamente. Por ser una persona de casi 90 años, no me tocó otra más que quedarme callado y decirle: tía, pues yo respeto su punto de vista. Ella tiene su creencia. Su creencia es que el COVID no existió y que la vacuna no sirve. Y ayer que estaba terminando de preparar esta prédica, en una de tantas veces que entré a redes, me encontré una noticia que en la ciudad de Aguascalientes se llevó el primer simulacro de una boda de poliamor. Esto es una boda entre 3 personas, 3 varones. Y no fue boda porque legalmente no existe, pero fue un simulacro. Y cuando le preguntaron a estos varones por qué estaban intentando hacer algo así, el argumento que dijeron es que nosotros creemos en el amor. Y si nos estamos uniendo 3 varones en un matrimonio, es por amor. Es su creencia. Y entonces, queridos amigos, el tema de las creencias se vuelve muy, muy importante, porque somos movidos por lo que creemos para hacer o para no hacer. Nuestras creencias son el fundamento de nuestras motivaciones. Y por eso es que es tan importante ahora ver este tema de las 5 solas de la Reforma Protestante, porque las 5 solas constituyen la esencia de lo que creemos con la fe cristiana. Y déjeme decirle algo: las 5 solas son 5 frases que surgieron durante la Reforma Protestante con el propósito de resumir la esencia de la fe cristiana. Son las verdades no negociables del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Todos tienen su hojita? Si a alguien le falta hojita, pídala. Pero le voy a pedir algo. Esa hojita, si puede, llegando a su casa, enmárquela, mándele poner vinil y péguela y léala todos los días. Si usted lee esa hojita, va a tener la esencia de la fe cristiana. Hoy día, la iglesia cristiana, como lo he dicho de manera secular, hay de chile, de dulce, de mole y de manteca. Hay muchas clases de iglesia, y algunas que realmente no son iglesias cristianas, no son iglesias evangélicas. Sí se reúnen, sí cantan, sí brincan, sí se desmayan, pero no predican la esencia del evangelio, la esencia de la fe cristiana. Hoy esto debería ser una conferencia de 2 horas. Voy a intentar resumirlo en 30 minutos. Ya tengo los que me van a avisar cuando llegue a 30 minutos. Pero quiero que sepa, ponga mucha atención, porque si usted lo aprende, usted va a poder vivir de una forma que agrada a Dios. Si usted desconoce esto que es la esencia, usted no es creyente, no es cristiano. Es un simpatizante, es un religioso, es ¿qué será? Un admirador de la fe cristiana, pero usted no es un hijo de Dios. Acompáñenme en esta oración. Bendito Padre, gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Permite ahora, Señor, que vamos a revisar este tema tan importante. La esencia de la fe cristiana pueda quedar grabado en nuestro corazón para que lo podamos creer y lo podamos vivir
todos los días de nuestra vida. Que tu Espíritu Santo dirija la meditación de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora, antes de introducirme, se preguntarán, ¿qué es esto de la Reforma Protestante? Se le llama protestante porque cuando hubo este rompimiento dirigido o originado por ese sacerdote Martín Lutero, que él pertenecía a la Iglesia Católica Romana, y hubo este rompimiento, el clero católico se refería a todos aquellos que estaban adoptando la fe cristiana, la esencia de la fe cristiana, de una manera despectiva. Dijeron protestantes, y ese nombre se nos quedó sin querer como una forma despectiva hacia nosotros, los que creemos esta parte esencial del evangelio. Así es que si el día de mañana usted dice protestante, usted diga, bueno, pues a mucho honor, porque significa que yo sí creo en las 5 solas. Y se le llama reforma porque no fue una revolución, o sea, no fue que la ciudad se puso de cabeza, simplemente una parte importante de los que eran de la Iglesia Católica Romana se separaron porque hubo un entendimiento de la verdad que había en la Escritura. Y yo sé, amados hermanos, que a partir de esta plática van a generar muchas dudas. Por favor, apunte su duda y me comprometo con usted a estar disponible. Si quiere llamarme, si quiere mandarme mensaje, si quiere le invito a un cafecito ahí en Rico Pollo y platicamos de la duda que usted pueda llegar a tener. Pero debe de quedar claro, tal como lo mostramos en la presentación que hizo Fernando, la Reforma Protestante inició hace 505 años. Lo que ustedes vieron es un fragmento de una película que dura casi 2 horas. Yo le invito, si usted en la tarde hoy quiere ver televisión, bueno, ponga su tele en el canal de YouTube y póngale Martín Lutero. Es una película que usted por momentos va a llorar, porque es una película muy inspiradora. Es un monje católico que buscaba simplemente en su desesperación encontrar el perdón de Dios. Quería sentir paz en su alma, y con todo lo que hacían en esos tiempos, él no lograba tener la paz en su alma, hasta que él, estudiando la Escritura en el hebreo, en el griego, pudo encontrar la respuesta para su corazón. Y lo que él hace es que después redacta lo que se llama los 95 tesis. Acabando el sermón, van a bajar los niños y van a clavar en esa que parece la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, y van a clavar un símbolo de las 95 tesis. Fueron 95 postulados que Lutero enunció, en el que él afirmaba que la Iglesia Católica Romana estaba equivocada y que él, fundado en la Biblia, podía encontrar esas diferencias. Y bueno, siempre soy muy respetuoso de la institución, la Iglesia Católica Romana. Hoy me voy a ver en necesidad de mencionarla porque está inmerso en la historia, no puedo decirlo de otra manera. Así es que hablo de la institución, no de las personas. Pero bueno, vamos a entrar rápidamente porque tenemos poco tiempo. Y por favor, todo está en la hojita. Bueno, no todo, la mayor parte. Pero esa hojita guárdela porque le va a ser de mucha utilidad. Son 5 solas. La palabra sola significa que no hay otra, que es únicamente esto. Y la primera de ellas es sola Escritura. Claro, la verdad es que tenía que poner en latín, pero no lo considero necesario. Pero bueno, está en español, solo la Escritura, debería de decir. ¿A qué se refiere este postulado de sola Escritura? La Biblia es inspirada por Dios y es la única y la máxima autoridad en materia de fe y conducta. Y este postulado está básicamente contra lo que sucedía en aquellos tiempos en la Iglesia Católica Romana, en donde la Iglesia Católica decía: sí, nosotros creemos en la Biblia, pero siempre y cuando concuerde con lo que dice el Papa, pero siempre y cuando concuerde con nuestras tradiciones. Y hasta nuestro tiempo, la Iglesia Católica se rige no solo por lo que dice la Biblia, sino también por lo que dice el Papa, sino también por lo que dicen las tradiciones. Y ustedes que han practicado esa religión en su pasado se darán cuenta que hay cosas que practica la Iglesia Católica Romana que no tienen fundamento en la Biblia, como ahora mismo, el martes y miércoles estarán celebrando Día de Muertos. No hay un fundamento en la Biblia para hacer algo así. La Biblia enseña algo totalmente distinto, que una vez que alguien muere, se va a la otra vida y no hay conexión entre allá y acá. Y la Iglesia Católica Romana fomenta
la ofrenda a los muertos, haciendo pensar a las personas que los muertos van a regresar para comer del alimento que nosotros servimos. Este es un punto muy esencial. ¿Qué dice la Escritura? Ahora, no solamente es en contra de lo que dice la Iglesia Católica Romana, también tiene que ver con una tendencia muy humana, la tendencia del hombre de ser su propia autoridad. A los hombres nos gusta pensar que lo que nosotros decidimos, que lo que nosotros deducimos es lo correcto. Y entonces no importa que la Biblia algo diferente, yo creo que yo estoy bien. No, pues yo creo que la Biblia no fue escrita correctamente, la Biblia tiene muchos errores y entonces descalificamos la Biblia. Pero para nosotros la Biblia es nuestra máxima autoridad. Y la otra muy importante es que la Escritura, este postulado va en contra de la idolatría. Los que estuvieron en el curso de ídolos del corazón recordarán que dijimos: los hombres nos fabricamos nuestros propios dioses. Y no solamente nuestros propios dioses, sino nuestras propias creencias. Entonces, por alguna razón, el hombre llega a pensar que caminar algún tramo de rodillas rumbo a una iglesia y que te puedas lastimar físicamente, te ayudará a que Dios tenga misericordia de ti y tu pecado sea perdonado. Esa es una creencia del pueblo, es algo que cree la gente, pero no tiene un fundamento bíblico. Entonces, por eso es lo importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso significa que Dios exige todo nuestro amor, toda nuestra atención, todo nuestro tiempo y todos nuestros recursos. Y siempre habrá alguien que diga: pues yo la religión de lejitos, porque yo no quiero ser tan fanático. No se trata de ser ni religioso ni fanático, se trata de obedecer lo que Dios demanda de nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice: no cometerás adulterio. Y esto significa que el sexo fue establecido únicamente dentro del matrimonio. Así es que sirva la oportunidad para platicar con cada uno de ustedes. Si están teniendo sexo y no están casados, oh Dios mío, retírense de esta iglesia. No es cierto. Estamos ofendiendo a Dios. Usted puede decir: no, pero es que nos amamos, es que pues ya tenemos 10 años juntos y a nadie le hacemos mal. Sí, pero Dios dice otra cosa. La Biblia dice: guardarás el día de reposo. Significa que Dios espera vernos el domingo en la reunión dominical para alabarle y adorarle. Pero es que tengo mucho trabajo, es que tengo mucha tarea, es que estoy muy cansado, es que mejor el otro domingo, mejor lo veo en línea. Por cierto, ya vamos a quitarlas de línea, porque hermanitos, vengan, no estén allá en la casa. Bueno, si alguno está impedido, espero que Araceli nos esté viendo. Araceli, Dios está contigo, está en el hospital. Pero de ahí en fuera deberían estar presentes. La Biblia dice: no matarás. Significa que Dios no está de acuerdo con el aborto. Si alguien de los presentes está apoyando el aborto, arrepiéntase. Dios dijo: no matarás. La Biblia dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Significa que no existe tercer sexo, que no existe el cambio de sexo. Solo cuando leemos la Biblia cuidadosa y disciplinadamente podemos conocer lo que Dios tiene que decirnos para que dejemos de ofenderle. ¿Sabe cuál es uno de los efectos de los hijos de Dios? Que llega el momento en que nos empezamos a creer buenas personas y ya no confesamos pecado. Yo le pregunto: ¿cuándo fue la última vez que usted confesó pecado? Probablemente usted crea que usted ya no ha ofendido a Dios, pero lo único que sucede es que usted no ha leído su Biblia para darse cuenta que usted sigue ofendiendo a Dios. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y hay un texto que la misma Escritura se describe a sí mismo y dice: léanlo conmigo, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que significa reprender, para corregir, para instruir en justicia, que significa educar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No me voy a detener mucho, solamente le digo eso. La misma Biblia dice para qué sirve la Biblia. La Biblia sirve para que seamos personas perfectas,
preparadas para toda buena obra. Queridos hermanos, no existe otra forma. No estoy escuchando 10 horas continuas a Marcos Witt, a Jesús Adrián Romero, a Gilson, a la música cristiana que ustedes quieran. No es viendo conferencias de Juan y de Abraham en las redes. Es solamente por el estudio minucioso y disciplinado de la Biblia. Y si usted dice que no tiene pecado y en la semana no leyó la Biblia, ahí está su pecado. Más vale que hoy pida perdón y se arrepienta. Por eso Península Viva es una iglesia que siempre estará empujándote a decir: lee la Biblia todos los días. Gracias a Dios que ya no estoy solo. Ahora mi hermanito Fernando Domínguez y próximamente Jesús Antonio Lépez me van a ayudar a los devocionales. Ya voy a estar más relajado, pero estamos tratando de animarles a que todos leamos la Biblia, porque la Biblia es la única forma como vamos a ser enseñados, reprendidos, corregidos y educados en la verdad del Evangelio. Una más. Solo Cristo. Lea conmigo, por favor. Dice: la salvación solo se encuentra en Jesucristo. No hay otro camino ni otra forma de llegar a Dios. Vuelvo a decirlo, estos postulados están definitivamente para contrarrestar la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Nosotros no tenemos santos, no tenemos intermediarios, no oramos a los ángeles porque ellos no nos pueden ayudar. El único que nos puede ayudar es el Señor Jesucristo. La Biblia afirma que Cristo es suficiente para nuestra salvación y está demeritando una corriente teológica, filosófica que se llama el pluralismo. El pluralismo es una corriente que afirma que todas las religiones son buenas, que todas las religiones nos llevan a Dios. No sé si usted ha platicado con su familia, sus amigos, y dicen: pues no importa, lo que importa es que todos los caminos llevan a Dios. No importa qué religión sea, lo importante es que te comuniques con Dios. Vas a ver cuál Dios. Porque el Dios de la Biblia solamente tiene un camino, y ese camino se llama Cristo. 2 textos, léanlo conmigo. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante cual podamos alcanzar la salvación. Pregunta: ¿por qué Cristo es el único camino de nuestra salvación? Número 1, porque es el único que vivió sin pecado, sin ofender a Dios. Y número 2, porque no teniendo pecado murió en la cruz del Calvario. Y número 3, resucitó para darnos un lugar en el cielo y darnos esperanza. Todos los demás santos, intermediarios de cualquier tipo, murieron. Primero, fueron pecadores. Segundo, murieron por su propio pecado. Y tercero, no resucitaron y se hicieron polvo en la tumba. Por eso ningún otro puede ayudarnos, solamente Cristo. Un texto más, léalo conmigo. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Estos textos que estamos viendo se los voy a preguntar el próximo domingo a la entrada. El que se los haya aprendido podrá entrar, el que no se va a quedar en la banqueta hasta que los aprenda y puede entrar. Estos textos son esenciales. Si usted no sabe estos textos, usted no es cristiano, porque no entiende lo que es el Evangelio. Perdóneme que sea franco, pero es la verdad. Ese es el fundamento de nuestra fe, ¿ok? Número 3, sola fe. Lea conmigo y dice: la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Este postulado está contrarrestando 2 o 3 cosas muy importantes. Número 1, ustedes vieron, a propósito pusimos en la película, dura 2 horas, pusimos 3 minutos, y ven una parte, se dice que el clero quería construir la capilla de San Pedro y no había recursos, y entonces se les ocurrió inventar las indulgencias. Entonces ustedes vieron la cola de personas y ven al sacerdote que hasta le pegaba la alcancía. Entonces tú depositabas unas monedas
y entonces decían el nombre de tu pariente. No, pues mi tío, mi papá se llamó fulano. Y entonces en el documento ponían su nombre. Y luego te decían, sube la escalinata, sube los escalones y repite tantas veces como puedas el Padre Nuestro. Y se supone que con tu papel y después de subir todas las escaleras repitiendo el Padre Nuestro, cuando llegabas a la parte superior, el familiar salía del purgatorio y entraba al cielo. Eso existe en Walt Disney porque en la Biblia no está. Y entonces Martín Lutero dice, hey, ni el subir las escalinatas de rodillas, ni un papel que te diga que es una indulgencia, ni pagando un dinero puedes conseguir la salvación. La única forma es a través de la fe en la persona de Cristo. Y aclaro, muchos de nosotros llegamos a cometer el error de decir, tú ten fe. Sí, tú ten fe, fe en Dios. No, seamos puntuales. Ten fe en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, porque sola fe en Jesús logra el perdón de nuestras faltas. Sola fe en Jesús como Señor me lleva a someterme a su voluntad, y el resultado será que el Espíritu de Dios producirá en mí buenas obras. Queridos amigos, las obras no nos ayudan para lograr el perdón de Dios. Las obras son la evidencia de que ya hemos creído. Por eso cuando un cristiano después de 10 años sigue atascado en algunas conductas de pecado, tendría que pensar si realmente ha entendido el Evangelio. Porque el Evangelio viene a tu vida para desatascarte y para liberarte y para llevarte a un estilo de vida diferente. Tampoco es bautizándose. En la clase que damos de conexión lo decimos claramente. ¿Para qué te vas a bautizar? Para el perdón de los pecados. No es cierto, la Biblia no enseña eso. Nosotros somos perdonados cuando ponemos nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo. Nos bautizamos como una obediencia a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y en esta parte brilla una palabra que se llama legalismo. ¿Saben ustedes lo que es el legalismo? Es la persona que se quiere portar bien para merecer. Es lo que hacen nuestros hijos cuando llega Navidad y quieren su regalo. Entonces aparenta que se portan bien para que en Navidad le den su regalo. Y un ejemplo de esto en la Biblia, ¿estás acuerdas del joven rico? Dice que una vez llegó un joven rico ante Jesús y le dijo, maestro, ¿qué es lo bueno que debo de hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué es lo bueno que debo de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues es sencillo, si quieres entrar a la vida eterna, cumple los mandamientos. Y ustedes y yo sabemos que le es imposible a una persona cumplir no los 10, cuando menos la mitad de los mandamientos. Y cuando hayamos cumplido la mitad, ya descumplimos la otra mitad. Esto es algo imposible para un ser humano. Obedecer los mandatos de Dios es algo imposible. Queridos hermanos, queridos amigos, este es un problema que sufrimos los evangélicos. Después de estar algunos años en la comunidad de creyentes, algo pasa que pareciera que nosotros ya somos buenas personas. Y entonces ya decimos, es que aquellos no son creyentes, es que aquellos hacen tal o tal cosa, es que yo voy a la iglesia. Y caemos en el legalismo. Pero bueno, vamos a hablar de eso también un poquito más tarde. 2 textos que hablan sobre la fe. Lean conmigo, dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. ¿Queda claro? ¿Cómo llegamos a la salvación? Por medio de la fe. ¿Y de dónde sacamos la fe? Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Por eso nosotros afirmamos que cuando estamos duro y dale con una persona compartiendo el evangelio y esa persona pues nada más no quiere creer, pues aunque lo amenaces de muerte, no va a creer porque no ha recibido la fe que le va a permitir venir al encuentro de Dios. Solamente cuando nosotros hemos recibido esa fe, entonces reaccionamos al llamado que Dios nos da. Y el otro pasaje es este. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen, para que todos los que creen alcancen salvación.
Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. Este versículo fue el versículo que le retumbó en la cabeza a Martín Lutero. Se dice que en aquellos monasterios había cuartos de castigo. En la película lo van a ver. Él se quitaba su ropa y él agarraba un látigo y se postraba de rodillas y empezaba a latigarse y a decir: yo pecador, yo pecador, yo pecador, hasta que caía desmayado del cansancio y del dolor de los latigazos. Y decía él que buscaba el perdón de sus pecados. Pero el gran problema es que después de que estaba desmayado, se recuperaba, caminaba rumbo a su celda y él sentía que ya había vuelto a pecar y no encontraba el perdón de Dios, hasta que él leyó este pasaje y dijo: el justo por la fe vivirá. Y comprendió que no son las obras, es la fe lo que nos hace vivir como hijos de Dios. Inclusive se los paso como dato. Puede ser que ustedes como hijos de Dios de pronto lleguen a decir: ¿cómo estás? Pues no me siento muy bien. Es que no he podido leer mi Biblia. Es que no he podido orar. Es que no he podido tomar mi discipulado. Bueno, se entiende que en algún momento de nuestra vida nos distraemos, pero no es lo que hacemos lo que debe darnos la firmeza, la entereza, el valor de vivir todos los días. Es nuestra fe en Jesucristo. Cuarta palabra: sola gracia. Lea conmigo en la pantalla. Dice: la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Hay dos ideas que quiero dejar clavadas en su mente esta mañana. Sola gracia, la salvación es un don de Dios. Por lo tanto, el hombre no puede decidir ser salvo. Hay corrientes dentro de los evangélicos que enseñan y dicen: es que tú decides si quieres ser hijo de Dios o no. En ti está la respuesta. Y hacen pensar que el hombre tiene la voluntad para poder decidir ser cristiano o no. Y eso lo pegan a otro fragmento que dice: es que la salvación se puede perder. Si tú no te portas bien, si tú no cuidas tu salvación, la vas a perder. Y entonces hacen creer que la salvación es una obra del hombre. Pero este postulado dice: la salvación es un don de Dios. Fíjense que una de las preguntas que se discutió durante el tiempo de la Reforma es: ¿qué tan pecadores somos? ¿Estamos meramente enfermos por el pecado o estamos realmente muertos en el pecado? Ahora no levanten la mano, porque la otra vez no vi, pero ahora sí voy a querer ver. La otra vez les pregunté: levanten la mano, ¿quiénes de ustedes se consideran malos? Y algunos de ustedes levantaron la mano. Y luego les dije: ¿quiénes de ustedes se consideran buenos? Y algunos levantaron la mano. Déjenme darles un ejemplo que dio el pastor Loya y se me hizo genial. ¿Qué tan pecadores somos o qué tan muertos al pecado estamos? Se dice que nosotros, los hijos de Dios, no somos personas que se están ahogando en el mar. Nosotros somos personas que estamos ahogados, que estamos muertos y estamos hundidos en el fondo del mar. Nosotros no podemos por nuestras fuerzas nadar a la superficie y nadar a tierra firme para salvarnos. Necesitamos que venga alguien que nade, que se sumerja hasta el fondo, nos tome, nos lleve, nos arrastre hasta la orilla para resucitarnos. Queridos amigos, nosotros estamos muertos al pecado. Nosotros nunca podríamos decidir buscar a Dios. Estamos imposibilitados, estamos ahogados por nuestro egoísmo, por nuestras mentiras, por nuestra forma de vida. Estamos atrapados en el rencor, en las ofensas, en los gritos, en los pleitos, en la ira, en muchas cosas. Y tristemente aún los hijos de Dios. Así es que sola gracia tiene un enorme valor. Queridos amigos, no es que Dios te llamó a la vida cristiana porque vio y dijo: esa persona se ve que es buena, yo creo que la voy a llamar. No, dice Pablo, porque no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado,
todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera de ser rescatados es que Dios en su gracia diga: Josué no merece la salvación, pero yo quiero dársela y yo lo llamo a la salvación. Lidia, Dios conoce tu pecado, pero Dios te dice: no me importa el pecador que hay en ti, yo te amo, yo quiero que seas mi hija, arrepiéntete y cree en el Evangelio. De tal manera que la iglesia somos personas que hemos sido llamadas por Dios a pesar de nuestro pecado. Solo que somos llamados al arrepentimiento, a dejar nuestra forma de vivir y vivir conforme Dios nos está llamando. Hay una corriente que se llama el humanismo, y el humanismo afirma que el hombre es pecador cuando peca, pero cuando ya no peca, ya no es pecador. Y es una gran mentira, porque la Biblia dice que somos pecadores y que nunca vamos a dejar de pecar. Amigos, necesitamos un Salvador, necesitamos que el Señor Jesús nos rescate, porque el pecado nos tiene hundidos en el fondo del mar. Y la única forma es cuando Cristo nada hasta el profundo del mar, nos rescata y nos da nueva vida. Hay un texto que añado a esto, léalo conmigo por favor en Efesios 1. Dice así: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Amigos, la salvación es una obra de Dios y la salvación llega a nosotros por gracia. Nosotros no merecemos lo que Dios ha hecho con nosotros. La salvación es un acto de Dios. Él decide salvarnos. Y eso es lo que debe de vencernos y llevarnos a caer de rodillas y entregar nuestra vida en obediencia, sabiendo que no hemos hecho nada para merecer ese gran regalo que Dios nos ha dado. Y vamos al último postulado, lea conmigo, dice: solo a Dios la gloria. El propósito de recibir la salvación de Dios es dar gloria solo a Dios. Dice Efesios 2, 8 y 9: si alguien pudiera salvarse por sus propios méritos, se vanagloriaría. Es decir, como yo soy buena persona, y como yo sí leo mi Biblia, y como yo sí voy los domingos, y como yo sí tomo discipulado, entonces yo soy buena persona delante de Dios. Y como aquel ni viene al templo, ni toma discipulado, ni lee la Biblia, pues pobrecito, él sí está perdido. Queridos amigos, leas tu Biblia o no leas tu Biblia, el pecado mora en tu vida. Eso es una realidad. El apóstol Pablo ya era apóstol y era sembrador de iglesias, y él clamó en Romanos capítulo 7, y él decía: es que lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer eso hago. Y él exclamó y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que Dios quiere es que nosotros veamos. Nos dio una escritura para conocer cómo ser salvos. Nos dio la fe para poder creer en Él. Nos dio a Cristo como nuestro Salvador. En su gracia nos ha dado la salvación, y lo único que Dios quiere es que Él sea el merecedor de toda gloria y de toda honra. Por esa razón, cuando llegue el día domingo y su corazón no hierve de emoción por congregarse, por venir a darle toda la gloria y la honra que Dios merece, es que algo no está funcionando en usted. La chispa del Evangelio no ha prendido en usted. Aquellas personas que la chispa del Evangelio no ha prendido, realmente no han comprendido el Evangelio. Porque darle gloria a Dios no es solamente venir el domingo a cantar. No es solamente escuchar alabanzas en nuestro coche o en nuestra casa. Adorar a Dios tiene que ver cómo amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, cómo amamos a nuestros hijos, cómo amamos a los padres, cómo trabajamos con honestidad, con justicia, cómo estudiamos, la forma en que nos gastamos el sustento diario, cómo ayudamos a los demás y cómo colaboramos en el extendimiento del reino de Dios en esta tierra. Solo a Dios la gloria contrarresta nuestro orgullo.
Aún los hijos de Dios sufrimos de orgullo, porque el orgullo nos estorba para vivir como hijos de Dios. Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egocentrismo nos empujan a ponernos en el centro de nuestra vida. Sin embargo, este postulado, solo a Dios la gloria, nos reenfoca en la persona de Dios. Nos recuerda que no se trata de vivir para nosotros mismos y los deseos egoístas de nuestro corazón. Se trata de vivir para la gloria de Dios. Y un último pasaje que quiero que lean conmigo está en Romanos 11. Léalo conmigo y dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O a quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Queridos amigos, las 5 solas en nuestro tiempo ha dejado de ser un reclamo para la Iglesia Católica Romana. Las 5 solas realmente son una espada de doble filo que penetra en nuestro corazón egoísta para descubrir la verdad de nuestro legalismo, de nuestro humanismo, de nuestro orgullo. Y es precisamente cuando entendemos las 5 solas que podamos darnos cuenta que el cristianismo entre todas las religiones del mundo es única, porque revela a un Dios soberano, redentor, que derrama su gracia y su amor sobre algunos que Él ha escogido para la salvación. Y eso es lo que nos motiva en nuestro diario vivir, saber que hemos sido escogidos y que somos el pueblo especial de Dios. El Señor Jesucristo decía en Mateo, en Juan 15 a sus discípulos: no me escogisteis vosotros a mí, yo los he elegido y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Yo te invito a que te goces en el Señor y que cuando tú pienses en tu relación con Dios, piensa en estas 5 solas. ¿Quisieran repetirlas conmigo? La primera es sola Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. Una vez más, solo la Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. Que Dios nos ayude con estos 5 postulados. Con estos 5 tenemos para levantarnos si estamos caídos, para enfocarnos si estamos desviados y para poder vivir sirviendo a nuestro Dios. Amén. Acompáñenme en esta oración. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por que tu palabra es clara y nos permite entender tu mensaje a nuestra vida. Yo ruego, Señor, que tú confirmes esta enseñanza en la mente y en el corazón de mis hermanos presentes. Señor, si alguno de ellos no lo había comprendido, que ahora el poderlo entender le permita vivir esa relación íntima, profunda, estrecha contigo. Danos tu gracia, danos entendimiento, danos más fe, danos más amor, para que podamos vivir honrando tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, siguiendo en ese mismo mood, quiero leerles el Hechos 2, 43, 48. Habla también de la iglesia primitiva, cómo empieza la iglesia primitiva con ese fuego, con ese fervor. Y dice, Hechos 2, 43, dice: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Parte de esta algarabía, parte del fuego de ser iglesia, sí tiene que ver con cómo nos reunimos y cómo nos relacionamos unos a otros, pero también tiene que ver con qué estamos dando de nosotros, qué estamos dando de lo que Dios ya nos ha dado, porque ni siquiera es de nosotros. ¿Qué es lo que estamos proveyendo para la iglesia?
para que el templo crezca y florezca. Y aquí dice que Dios añadía a los que iban a ser salvos en su templo. Entonces vamos a continuar con el tiempo de los diezmos y ofrendas. Si alguien no tiene un sobre, por favor levanta tu mano y nuestros hermanos van a estar ahí para ofrecerte el sobre. Entonces podemos ir preparando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Por qué no oramos y damos gracias a Dios por lo bueno que Él fue en la semana y por también la generosidad que está poniendo en nuestros corazones para poder dar de lo que Él ya nos dio? Dios, gracias por tu bondad, tu generosidad, gracias porque día a día nos bendices y no es precisamente solamente con dinero, Señor, sino con tu amor y con tu paz también, Señor. Gracias porque tú eres bueno y día a día tú nos los demuestras, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana y gracias por lo que has puesto tú ya en nuestras carteras para poderlos dar de diezmos y ofrendas hacia tu iglesia, Señor. Que sean de bendición y de provecho, Señor, para expandir tu reino aquí en Acapulco, aquí donde tú nos has puesto, Señor. Y a los que no pudieron darle de hoy, no hay problema, Señor. Muchas gracias también por la vida de ellos. Sabemos que tú los vas a ir bendiciendo, Señor, y tú nos vas a dar, tú nos das mucho más de lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Los niños van a hacer hoy la presentación de clavar las 5 solas en las que están resumidas las 95 tesis del movimiento Reforma a través de Martín Lutero. Solo la palabra, por favor, Jade. No, Esli tiene solo la palabra. Pasa, mi vida. Ayúdale, por favor. Solo por medio de la escritura o la palabra, solo la Biblia, solo Cristo. Jade. Solo la fe. Solo la gracia.
solo la gloria. Paz, Aymar, es un versículo bíblico donde nos dice que solamente la fe. ¿Qué versículo es, Aymar? ¿No oí? Romanos 1:17. Romanos 1:17, ¿ok? Bueno, hermanos, esto es lo que los niños también en este día aprendieron acerca del movimiento Reforma, en qué consisten las 5 solas y por qué surgió este movimiento. Muchas gracias, hermanos. Un aplauso para los niños, por favor. Gracias. En la misma forma van a salir, ¿ok? Bien, hermanos, pues mañana lunes 31 de octubre es el día oficial. 31 de octubre de 1517 es el inicio del movimiento de Reforma. Si ustedes tienen curiosidad, hay mucha información en internet.